Hoy vamos a dividir nuestro estudio por lo menos en tres partes. La primera parte vamos a hablar acerca del tiempo en el cual las 7 plagas van a caer. La segunda parte vamos a describir en qué consisten estas 7 plagas. Y la tercera, cómo nosotros podemos ser libres de estas 7 plagas, porque no todos van a recibir las 7 plagas. Cuando pueda describirte todo este contexto de en qué tiempo va a caer las 7 plagas, cómo van a ser las 7 plagas y cómo poder escapar las 7 plagas, tú ya no te vas a dejar impresionar por cualquier comentario que por allí veas, porque tú vas a saber relacionar perfectamente lo que acontece en la vida con la palabra de Dios, ¿correcto? Y para eso nosotros tenemos que hablar sobre cómo la Biblia ilumina nuestro camino en el sentido de que nos hace conocer el futuro. Préstame atención. Dios tiene un calendario divino. Parte de su calendario fue revelado con exactitud al ser humano, incluso con fechas exactas. Sin embargo, los acontecimientos finales, antes de la venida de Jesús, no tendrían ya una fecha exacta en cuestión de un año o un día. Pero sí, Jesús nos dejó señales, acontecimientos que ocurrirían antes de su segunda venida. Y ese es el calendario profético que nosotros tenemos que hoy conocer, ¿correcto? Entonces, en esta primera parte, yo quiero hablarte de ese calendario divino. Primero, ¿por qué la gente siempre tiene miedo cuando nosotros hablamos acerca de las 7 plagas? 7 plagas, uno se estremece y dice, no, eso es mentira, eso es bíblico, eso es un tema bíblico. Y las 7 plagas hoy vamos a descubrir que tiene que ver incluso con el amor y la justicia de Dios. Pero ¿cómo unir la ira divina con el amor divino? Porque para muchos esto es un tema que le da un escalofrío, esto es un tema que dice, no, por eso es que no leo Apocalipsis, porque ahí encuentro plagas. Espera un momento, vamos a entender en primer lugar por qué. En primer lugar, yo quiero que tú entiendas algo. Dios no tiene placer en el sufrimiento del ser humano. Lo que Dios quiere es acabar con el pecado. Y cuando la Biblia habla de 7 plagas, está hablando de la ira de Dios. Y esto puede parecer extraño. ¿Cómo que Dios tiene ira si Él es amor? ¿Cómo es posible? ¿Cómo poder entender las 7 plagas que describe Apocalipsis con el amor de Dios? Entonces, préstame atención. La ira divina en su plenitud está reservada solamente para un día donde Dios acabará con el pecado para siempre. Escúchame bien, Dios quiere acabar con el pecado, pero Dios ama hoy al pecador. El problema es que el pecador se aferra al pecado. Y como no hay manera de que éste deje el pecado, Dios, por terminar por completo con el pecado, tiene que acabar también con aquel que se aferra al pecado. Ahora, tú puedes decir, pastor, pero todos somos pecadores. Eso es verdad. El problema está cuando el ser humano rechaza la gracia divina y se aferra al pecado. Ahora, la ira divina está relacionada en sí con la santidad divina. ¿Por qué razón? Mira, Dios es tan santo, y su pureza es tal que contemplar el mal le produce ira. Solo que la ira de Dios no es una ira pecaminosa, no es una ira humana. La ira humana es vengativa, es manchada por el egoísmo. La ira humana es venganza, es descontrolada. No, la ira divina no tiene que ver con un descontrol, como estamos acostumbrados a hablar de la ira humana. No, la ira humana o la ira divina tiene que ver con la impureza y la injusticia de los hombres y el deseo de Dios por acabar con aquello que maltrata la vida de sus hijos, con aquello que hace sufrir a sus hijos, con la idea de poder acabar con el pecado. Entonces, la santidad de Dios expone el pecado. Y cuando lo expone el pecado, se opone al pecado. Esa oposición al pecado se llama la ira de Dios. ¿Correcto? Por eso es que la Biblia habla de 7 plagas. Ahora, préstame atención aquí. ¿Tú sabías que esta ira divina, que es la oposición al pecado, hace parte del amor de Dios? Tú puedes decir, pastor, ¿pero cómo? ¿Cómo que el amor tiene que ver con la ira divina? En el Antiguo Testamento ya vemos varias expresiones de la ira divina. Y de paso, esto es un término antropomórfico, ¿verdad? Es decir, el profeta o el escritor toma una reacción humana y lo coloca para Dios.
Pero préstame atención porque ahora esto es interesante. ¿Cómo es que, qué relación tiene la ira de Dios con el amor de Dios? Te voy a hacer un ejemplo. Mira, vamos a imaginar que tú tienes una herida y te vas al médico y esa herida está infectada y el médico te dice, mira, tienes dos opciones. O arrancamos o quebramos o sacamos el dedo o pierdes la mano. ¿Qué cosa es lo que prefieres? ¿Perder un dedo o perder la mano? Perder un dedo y tienes que hacerte una cirugía. Y esa cirugía significa tener que sacar algo con mucho dolor a lo que es tuyo. Eso es la ira divina. Dios, por preservar a aquellos fieles, Él tiene que sacar, tiene que retirar aquello que está podrido y no quiso sanarse. Y no quiso sanarse porque rechazó la medicina, porque ahí está el problema del ser humano. El problema del ser humano no es que es pecador, el problema del ser humano es que rechaza la medicina para su problema de pecado y la medicina para su problema es la gracia divina. Entonces, ¿qué cosa es lo que Dios tiene que hacer? Tiene que extirpar, tiene que sacar para poder preservar el resto. Entonces, el juicio, la justicia, la ira divina hace parte del amor de Dios. Ahora entiendes por qué entra incluso este asunto de las 7 plagas. Ahora, antes de cualquier juicio, Dios siempre advierte y Dios tiene tanta paciencia. Mira, 120 años antes que caiga el diluvio, Noé tuvo que construir arca. 120 años. ¡Wow! Eso es tremendo. Tanta oportunidad. Nínive tuvo oportunidad para arrepentirse. Y se arrepintió y el juicio de Dios fue retirado. ¿Recuerdas ahí el profeta Jonás cuando fue para allá? Entonces, en la historia de este mundo, no habrá ni una sola persona que tenga una excusa para decir, yo no supe. No. Todos tomarán una decisión. Todos formarán parte de un grupo. Préstame atención aquí. La indecisión ya es una decisión. Y finalmente, los juicios de Dios vendrán en la proporción de la rebeldía humana incluso. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces yo quiero analizar de manera breve en qué momento van a caer las 7 plagas. ¿En qué momento? Para ver si esto tiene relación con el COVID-19. Y para ello tenemos que ver los eventos finales. El primer texto que quiero leer está en Mateo capítulo 24, versículo 14. Fíjate lo que dice Mateo 24, 14. Dice así. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que la última señal para la venida de Jesús no es que acontece una catástrofe, una plaga. La plaga forma parte de los acontecimientos finales, pero la última señal para que llegue el fin es que el evangelio tiene que ser predicado. Quiere decir, la señal más importante tiene que ver con la predicación del evangelio. Quiere decir, en este momento se está cumpliendo una señal. ¿Por qué? Porque el evangelio está siendo predicado. ¿Entiendes? Dice, será predicado el evangelio, entonces vendrá el fin. Ahora, yo me puse a pensar en cómo Dios es tan bueno, incluso para poder acelerar algunas cosas. ¿Ya te diste cuenta que hoy todo el mundo está paralizado en casa y el evangelio llegó a cada rincón? Antes la gente decía, no tengo tiempo para poder escuchar un mensaje. Hoy todo el mundo tiene tiempo suficiente como para poder saber de que hay un evangelio que tiene que aceptar. En este tiempo de cuarentena, cientos de mensajes de personas llegaban diciendo, ahora estoy estudiando la Biblia, ahora tengo tiempo. Claro, es que a veces Dios necesita paralizar un poco nuestras actividades y de esta manera el evangelio está siendo proclamado. Quiere decir que cada día estamos más cerca de este fin. Entonces, la señal más importante tiene que ver con la predicación del evangelio. ¿Y qué evangelio tiene que predicarse? Muy bien, tiene que predicarse el evangelio de la verdad presente. ¿Qué cosa es el evangelio de la verdad presente? Vamos entonces a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. Ya estamos entrando aquí al tema importantísimo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicar a los moradores de la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído en Babilonia, la gran ciudad. Versículo 9. El tercer ángel le siguió diciendo, a gran voz, préstame atención, con mucha fuerza, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira
de Dios. Por eso es que yo comencé hablando de la ira de Dios. El mensaje del tercer ángel es así: beberá del cáliz de su ira, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos y del Cordero. ¡Wow! Mira, aquí el versículo 9 dice que aquel que adora la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, este beberá del vino de la ira de Dios. Este es el último mensaje, el mensaje para nuestro tiempo. Este mensaje tiene tres partes. Primera parte, un llamado a la adoración al Dios verdadero. Número 2, anuncia la caída de Babilonia. Está hablando de una Babilonia espiritual que representa la confusión que hoy se vive en el mundo, especialmente en el área religiosa. Hoy hay tantos caminos que te dicen que te conducen a Dios. Finalmente el ser humano está confundido, no sabe ni a dónde va. Y número 3 es una advertencia. Por favor, dice, no permitas que tu adoración pueda ser llevada a la bestia o a su imagen y no recibas su marca, porque si no, beberás de la ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? Las 7 plagas. Las 7 plagas. Ahora, préstame atención aquí. Mira lo que dice allí el capítulo 18, versículo 4. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de su plaga, es decir, de sus plagas. Quiere decir que las plagas van a ser derramadas sobre aquellos que no escucharon el último mensaje de advertencia que Dios tiene para el mundo. Por eso es que el evangelio tiene que ser predicado. Y el evangelio tiene una advertencia: adora a Dios, porque si no adoras a Dios, estás adorando a la bestia. Ahora te voy a decir quién es la bestia. Entonces dice que la ira de Dios, el juicio de Dios, viene sobre los impíos. Por eso el llamado de Dios es: salid de la confusión, salid de la tradición, salid de la argumentación humana y ven a formar parte de un pueblo. Porque si no sales, si tú sigues viviendo en esa confusión, si rechazas el llamado de Dios, vas a formar parte de ese pueblo que recibe las 7 plagas. Eso no es una amenaza, eso es una advertencia que con amor Dios hace para que tú no puedas pasar por eso. Y aquí nos está explicando en qué parte del calendario divino nosotros estamos. Entonces la pregunta es: ¿este mensaje se está predicando? Sí. La pregunta es: ¿tu iglesia predica este mensaje? ¿Sobre el juicio? Ya te predicaron de que está un juicio realizándose en el cielo, porque ese es un mensaje para nuestros días. Esa es la verdad presente. Ese es el mensaje que se tiene que proclamar ante la venida de Jesús. Obviamente, el evangelio eterno es Cristo, pero Cristo, en su palabra, nos hace una invitación para salir de la confusión y poder caminar en la verdad. El evangelio es Jesús, pero Jesús no es un Jesús vacío. Es un Jesús con contenido. Y ese contenido está en la palabra de Dios. Ahora, yo te dije que todo el mundo tiene que ser evangelizado. La pregunta es: ¿cuándo va a ser evangelizado? Muy buena pregunta. Apocalipsis capítulo 18. ¿Estás con Biblia ahí? Vamos a Apocalipsis capítulo 18. Versículo 4. Mira, qué importante. Versículo 1. Vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Cómo la tierra va a ser alumbrada? Con un poder que viene del cielo. ¿Quién es ese poder que viene del cielo? O mejor, ¿quién es ese ángel? Es el Espíritu Santo. ¿Sabes qué cosa es lo que nosotros hoy estamos esperando? En la Biblia hay 2 términos que hoy lo conocemos como lluvia temprana y lluvia tardía. Los 2 momentos donde el Espíritu Santo actúa con gran poder, tanto así que impacta el mundo. Préstame atención. Hoy el Espíritu Santo está actuando, pero estamos esperando algo que se conoce en escatología, en eventos finales, como el fuerte clamor. Esto se puede llamar el segundo Pentecostés. ¿Recuerda lo que ocurrió en el primer Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos? Con un sermón, 3,000 personas fueron bautizadas. Un solo tema, con Pedro hablando. Esa es la lluvia temprana.
¿Y qué cosa es la lluvia tardía? La lluvia tardía es cuando el Espíritu Santo desciende sobre los hijos fieles y la tierra es alumbrada con la gloria de Dios. El evangelio es terminado. Y cuando el mundo está evangelizado, entonces cada uno ya decidió de qué lado está. Pero antes de que exista la lluvia tardía, hoy está sucediendo ¿qué cosa? El zarandeo. ¿Qué cosa es el zarandeo? Si tú eres un agricultor, conoces muy bien la zaranda. Eso sirve para poder separar el trigo de la paja. Si estás del arroz, del vano, del arroz. No sé qué cosa es lo que tú conoces. Aquello que se separa la maleza de lo que es bueno. Eso es el zarandeo. La paja sale y el trigo se queda. Es la separación del trigo y la cizaña. Eso está ocurriendo hoy. Entonces, ¿qué cosa sucede? Hoy todos estamos lindos en una iglesia, ¿no? Nadie sabe quién es trigo y quién es cizaña. Pero por las dificultades de la vida, hay muchos que abandonan la fe. Y muchos sinceros que hoy están en Babilonia llegarán a formar parte del pueblo de Dios. Y muchos que hoy están formando parte del pueblo de Dios saldrán. Qué triste, ¿verdad? Por el zarandeo. Cada uno es sacudido. Por eso las pruebas de la vida, la dificultad de la vida, a veces sacuden nuestra fe, pero sigue firme. Sigue firme. ¿Y qué cosa va a ocurrir? Finalmente, cuando desciende el Espíritu Santo y ocurre ese fuerte clamor, entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. Todas las ovejas que según Juan 10:16 dice que estaban en otro redil, ahora forman parte de un solo redil. Y llegará un momento en que la humanidad estará dividida solamente en dos grupos, aquellos fieles y aquellos infieles. ¿Y qué cosa marca la diferencia entre el fiel y el infiel? Un solo tema. Un solo tema. ¿Me estás entendiendo? Juana, Rodrigo, Julián, escúchame aquí. Un solo tema. Adoración. Porque la disputa en la Biblia, tú vas a ver, el conflicto de los siglos consiste en adoración. Dios tiene que ser adorado y el diablo quiere ser adorado. Ese es el problema. ¿Y cómo se va a definir el asunto de adoración? Apocalipsis llama sello de Dios y marca de la bestia. Por eso es que en Apocalipsis 18:4 dice: salid de la confusión para que no seáis marcados con con la marca de la bestia. Entonces, ¿cuál es el antónimo, lo opuesto a la marca de la bestia? El sello de Dios, que narra el libro de Apocalipsis. Yo aquí te voy a hacer un breve resumen, pero tú puedes comprobar en la Biblia y tú puedes solicitar un curso bíblico para que profundices más esto. Mira, el sello de Dios en la vida del cristiano, según el libro de Efesios, es el Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu. Pero Dios tiene un sello escatológico que tiene que ver con obediencia y con fidelidad. Abre tu Biblia. El libro de Isaías 8:16 dice: sella mi ley entre mis discípulos. Es decir, la ley de Dios es considerado un sello. Isaías 8:16. ¿Me entiendes? Ahora, el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice que el diablo está enfurecido no con todos los que dicen adorar a Dios. Apocalipsis 12:17 dice que el dragón está enfurecido con aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué tiene tanta furia con aquellos que guardan los mandamientos de Dios? Porque sabe que no los podrá marcar. Estás comprendiendo que este es un asunto muy serio. Entonces, la señal distintiva en el tiempo del fin, cuando habrán dos grupos sobre esta tierra, tiene que ver con la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. El carácter de Dios tiene que reflejarse en la vida del ser humano. ¿Cómo se refleja? A través de su ley. Romanos 7:12 dice: la ley de Dios es justa, buena y santa. Carácter de Dios. Dios es justo, bueno y santo. Entonces aquí hay que separar, ¿verdad? Algunos que dicen: no, la ley fue para el judío. Es que están confundiendo leyes ceremoniales que tuvieron su cumplimiento en la cruz y la ley de Dios que es eterna. Alguien me escribió en estos días, dice: pastor, pero Hechos 15 dice que todas aquellas leyes ya no iban a ser imposición para los gentiles porque eso era para los judíos. Si lees Hechos 15 está hablando de la circuncisión y leyes ceremoniales.
Pero eso no tiene nada que ver con la ley de Dios. Pero el libro de Colosenses dice que la ley de decretos fue abolida. La ley de decretos fueron leyes ceremoniales, pero no la ley de Dios. La ley de Dios será el punto que determinará a quién adoras. Y específicamente dentro de la ley de Dios, mira, Ezequiel capítulo 20. Solamente un texto te voy a dar. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Mira lo que dice Ezequiel 20, 12. Les di mis días sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová. Versículo 20, ¿qué cosa dice? Santificad mis sábados para que sean por señal entre mí y vosotros. ¡Wow! ¿Eso qué cosa significa? El sello de Dios tiene que ver con la ley de Dios y tiene que ver específicamente con el sábado. ¿Y qué cosa es la marca de la bestia entonces? Es el día que un poder colocó en lugar de la ley o de la ley de Dios o del sello de Dios. Esto no es un capricho adventista como algunos por allí dicen. Hay más de 104 textos bíblicos en la Biblia que hablan sobre el sábado. Ningún texto dice que Dios cambió el día. La Biblia no dice sobre eso. Incluso hay una tesis doctoral que tú puedes buscar allí de Samuel Bacchiocchi, una tesis doctoral que hizo justamente en el Vaticano y tiene el imprimatur del Vaticano, donde él ahí explica cómo llegó el domingo a ser un día de adoración. Y la Iglesia Católica reconoce, tú puedes ver cualquier literatura, que fueron ellos los que cambiaron el día de reposo. Bajo la sombra de que la resurrección de Jesús, no. Tuvo que ver con otra cosa. Eso es una costumbre mitraísta que trajo Constantino, y en el año 321, un 7 de marzo, se dio el primer decreto dominical. Entonces, adoración es el tema principal en el tiempo del fin. Dos grupos: sello de Dios y marca de la bestia. Después que esto ya ocurra, los dos grupos estén definidos, entonces se cierra la gracia en el cielo. Apocalipsis 22:11 dice: el que es justo siga justo, el que es injusto siga injusto, y es allí donde van a caer las 7 plagas. Apocalipsis 12:1 dice: Cristo se levanta. ¿Por qué se levanta? Porque deja su obra intercesora. Entonces aquí respondo la pregunta para ir a la siguiente parte. COVID-19 no tiene que ver con las plagas. ¿Por qué razón? Porque aún tenemos gracia. COVID tiene que ver con las señales que advierten sobre el regreso de Jesús. Pero mientras tengamos gracia, todavía significa que las plagas no han caído, porque Cristo sigue siendo nuestro intercesor. Tú puedes decir: pastor, ¿y por qué estás seguro que hay gracia? Porque el evangelio sigue siendo predicado. Cuando termine la gracia, el evangelio no más será predicado, porque no habrá más arrepentimiento. Hoy es el día de oportunidad. Hoy el Espíritu Santo está trabajando, porque los juicios que vendrán sin misericordia, y el llamado que Dios hace es: salir de la confusión, para que tú no seas sellado, para que no seas desobediente, para que formes parte del pueblo que obedece los mandamientos de Dios. Vamos a esta parte. ¿Cómo es que las 7 plagas van a caer? ¿En qué momento van a caer? Entonces, en primer lugar, entendimos que el mensaje del primer ángel es: adora a Dios. Y el tercer ángel dice: sal de Babilonia, porque si no sales, vas a recibir las plagas. ¿Cuándo van a caer las plagas? Vamos a Apocalipsis capítulo 15. Vamos a hacer aquí un breve resumen, ¿correcto? Apocalipsis capítulo 15. Vamos a leer el versículo 8. Dice: el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas. ¿De qué templo está hablando? El santuario celestial. Hoy Cristo es nuestro intercesor. Hoy es nuestro abogado. ¿Correcto? Un día Cristo saldrá, dejará de ser nuestro intercesor. Si tú me preguntas: pastor, ¿hay fecha para eso? No, nadie sabe. Nadie sabe cuándo termina la gracia. El asunto es que cuando termina la gracia, Cristo deja de ser nuestro intercesor, comienzan a caer las 7 plagas. Y allí el versículo 16, capítulo 16 dice: oí una voz que decía: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios. Esta ira viene sin misericordia. En el capítulo 5, versículo 8 dice que los ángeles tienen incienso, copas de incienso en su mano, que representan la oración de los santos. Pero aquí tienen 7 copas de la ira de Dios. Cuando dice que el santuario se llena de humo, quiere decir que Cristo sale y dice: consumado es. Se acabó la oportunidad. Se cerró la gracia. Ese término, fin del tiempo, la gracia, no está específicamente en la Biblia descrito tal cual. Sin embargo, el concepto está. Mira,
Antes del diluvio, según el libro de Génesis 7:16, Dios cerró la puerta. Antes incluso que caiga el diluvio, fue Dios quien cerró la puerta. En la parábola de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25, dice que el novio cerró la puerta mientras las que no estaban preparadas fueron a comprar aceite. Quiere decir que aquellos que no tienen el Espíritu Santo y no tienen el carácter de Dios que es reflejado en su ley en la vida, no formarán parte del pueblo de Dios. Entonces, la puerta un día se va a cerrar. Y cuando se cierre la gracia, se cumplirá lo que dice Apocalipsis 22:11. El que es justo, siga justo, el injusto, siga injusto. Es decir, la humanidad estará dividida en dos grupos, sellados por Dios y marcados con la marca de la bestia. ¿Fieles a Dios o infieles a Dios? Mira, querido, ahí se acabó las placas de las iglesias. No más, dos grupos definidos, totalmente. Entonces, así como plagas cayeron en Egipto antes de que el pueblo de Israel sea libertado, antes de la liberación final de nuestra historia caerán plagas sobre la tierra. Voy a responder aquí algunas preguntas. Por ejemplo, ¿las plagas eran simbólicas o literales? Apocalipsis es un libro que está lleno de simbolismo, de simbólico, pero también hay textos que se entretejen entre lo simbólico y literal. Un ejemplo claro es Apocalipsis 12. La mujer representa a la iglesia, pero el hijo representa al Mesías. ¿Viste cómo se entreteje entre lo simbólico y lo literal? Las plagas, ¿cómo saber si son simbólicos o literales? De manera simple. Todos los juicios de Dios fueron literales. Entonces, si todos los juicios de Dios desde el Antiguo Testamento fueron literales, los juicios de Dios en el fin de la historia también serán literales, aun cuando se escondan bajo símbolos. ¿Correcto? Por eso es que sabemos que las plagas van a ser literales. Otra cosa, las plagas no serán universales, caerán por ciertos lugares. Quiere decir que ni todos los impíos van a recibir todas las plagas. Ahora te explico por qué. Porque según el libro de Lucas capítulo 12, versículo 47, incluso dice que el castigo será gradual. Esto es interesante conocer. Sin embargo, aunque las plagas sean locales, nosotros nos daremos cuenta cuándo es una plaga y cuándo es un asunto normal. Una pandemia no puede ser una plaga porque esa pandemia no está descrito en la Biblia. La Biblia describe cómo serán las plagas. Y otro detalle, las plagas serán secuenciales, una detrás de la otra. Es decir, cuando las plagas caigan sobre la tierra, no habrá más gracia en el cielo, no habrá más oportunidad. ¿Y qué cosa sucederá? El Espíritu Santo se retira de la tierra. Acompañará a los hijos de Dios. Quiere decir, el Espíritu Santo queda con los hijos de Dios, pero nunca más estará llamando a los corazones. Quiere decir que cuando se cierre la gracia, nadie más podrá arrepentirse. Cuando leamos ahorita las plagas, veremos que las personas no se arrepienten, claro, porque no hay Espíritu Santo que les convence. Vamos a la primera plaga, 16:2. El primer ángel derramó su copa, dice, sobre la tierra y hubo una úlcera maligna y pestilente. ¿Sobre quiénes? Sobre los que tenían la marca y la bestia. ¿Te das cuenta cómo se repite ese término, marca y la bestia, sello de Dios? El problema, el asunto que define el tiempo final es adoración, sello de Dios y marca de la bestia. Úlceras malignas, estos son llagas vivas. La palabra griega que se usa aquí es la palabra elkos, que significa una llaga abierta. No habrá medicina para esta enfermedad. Los hijos de Dios no experimentarán eso. Solamente aquellos que tienen la marca de la bestia. Versículo 3. Segundo ángel derramó su copa sobre el mar, se convirtió en sangre. Recuerda las plagas que cayeron sobre Egipto. Hay algunas que son muy parecidas a las que ocurrirán aquí. Ahora los océanos serán transformados en sangre. No todos los océanos, sino la tierra se vería comprometida. Pero varios océanos se convertirán en sangre. Mira el versículo 4. El tercer ángel derramó la copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y el ángel decía, justo eres, Señor, les has dado sangre a beber. ¿Por qué? Porque ellos han matado a tus santos, a los profetas, y ahora están bebiendo sangre. Tanta sangre inocente que es derramada de cristianos sinceros. Ahora los impíos beben sangre. No hay fuente de agua limpia. ¿Recuerdas que cuando cayeron las plagas sobre Egipto, solamente los israelitas tenían agua fresca y pura, mientras que los egipcios no tenían cómo beber? Porque el agua estaba sangre. Aquí nuevamente va a ocurrir esto como parte de las 7 plagas. Esta es la tercera plaga. Mira la cuarta plaga, versículo 8.
El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y se le fue dado a quemar a los hombres con fuego. El sol es bueno, ¿verdad? Nos da calor, nos da vida, es fundamental. Pero aquí el sol tiene orden para poder quemar. No sabemos cuál será la intensidad de ese calor. Sin embargo, fíjate lo que dice el versículo 29. Los hombres se quemaron con el calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, pero no se arrepintieron. ¿Por qué no se arrepintieron? Porque no hay oportunidad, no hay Espíritu Santo que les convenza. Ellos remorderán, incluso blasfemarán contra Dios. Vamos al versículo 10, vamos a la quinta plaga. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Su reino se cubrió en tinieblas y se mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra Dios. ¿Quién es esta bestia? Cuando tú lees Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13, van a presentar características de esta bestia. Número 1, habla blasfemias. Quiere ocupar el lugar de Dios. Se cree un Dios aquí en la tierra. El apóstol Pablo lo llama de anticristo. Y Apocalipsis 3 y Daniel 9 dice que persigue a los santos. Y también dice que cambia la ley. Entonces, ¿quién es esta bestia? Hay un solo poder en toda la historia que ha hecho esas tres cosas. Ha perseguido, ¿recuerda la Santa Inquisición? ¿Recuerdas el poder papal que persiguió por 1260 años? Eso está en la historia. ¿Recuerdas quién cambió la ley de Dios? Ahora tú revisas la ley de Dios, cómo está enseñada y cómo está la Biblia es totalmente diferente. ¿Recuerdas quién es el que quiere ocupar el lugar de Dios aquí en la tierra, incluso queriendo perdonar pecados? Entonces, esta bestia en profecía, no es un término peyorativo. Bestia significa poder. Bestia es el sistema papal, el poder papal. ¿Correcto? Entonces, dice que esta plaga llega justo a su trono. ¿Qué significa? Se llena de tinieblas. ¿Recuerdas que esta fue la novena plaga para los egipcios? Se llena de tinieblas, es decir, la sede del engaño. Se llena de tinieblas. El terreno de la mentira aquí sufre un juicio. Y esas tinieblas le humillan ante los habitantes de la tierra. Entonces todos se dan cuenta de que este poder no tiene respaldo de Dios, porque ahora está recibiendo ¿qué cosa? Una plaga. Y allí prepara para la otra plaga. Mira el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates y el agua se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esto es simbólico. ¿Qué significa agua? Según el libro de Apocalipsis capítulo 17 versículo 15 significa gente, multitudes. Solo que me llama la atención aquí la mención del río Éufrates. El Éufrates quedaba en Babilonia, el imperio babilónico, cruzaba por en medio de la ciudad. Ahora, ¿qué cosa sucede? Cuando Ciro conquistó a Babilonia en octubre allí del año 539, él secó el río Éufrates y entró para poder conquistar a Babilonia. ¿Y sabes qué cosa es lo que me llama la atención? Que cada vez que menciona la Biblia que se seca las aguas, significa que la liberación está cerca. Mira, a ver. Las aguas del Jordán se secaron para que el pueblo de Israel pueda tomar posesión de la tierra prometida. Cuando Ciro desvió el río Éufrates y llegó para Babilonia, él dio una orden para que ellos puedan volver a su tierra. Quiere decir, secarse el agua en profecía tiene que ver con prepárate porque estás llegando a tu verdadera tierra. La mención Reyes del Oriente hace referencia a Jesucristo mismo. Entonces, ¿qué significa esta plaga? Esta plaga significa toda la gente que estaba apoyando a la bestia, a ese poder político religioso, todos esos empiezan a abandonarle, se secan las aguas, la gente lo abandona porque se da cuenta que no tiene respaldo divino. Y es allí donde ocurre una triple alianza, y esto me llama la atención. Mira lo que dice: vi salir de la boca del dragón y de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales. Claro, como ya se sienten solos, empiezan a hacer señales. Wow, esto es interesante. Aquí hay una alianza diabólica. Y dice que todo esto se prepara para la última batalla, que es la batalla del Armagedón. De paso, la batalla del Armagedón no es un conflicto bélico con armas, es un conflicto espiritual.
¿Y por qué dice que tiene 3 espíritus a manera de ranas? Resulta que las ranas en las plagas para Egipto fue la última señal que los magos pudieron hacer. Las ranas significa falsificación. Satanás siempre quiso falsificar los planes de Dios. Préstame atención. Dios tiene un trono en Apocalipsis 4. Satanás tiene un trono con la bestia en Apocalipsis 16. Mira, en la Biblia, Miguel significa semejante a Dios. Apocalipsis 13:4, la bestia dice que es semejante a la bestia. Él siempre falsifica. Dios tiene un sello, el diablo tiene una marca. Dios tiene 3 ángeles anunciando al mundo y Satanás tiene 3 espíritus inmundos. Y esos 3 espíritus inmundos que se unen allí al dragón, a la bestia y el falso profeta, el dragón es Satanás, la bestia es el poder del sistema romano papal y el falso profeta es el protestantismo que se alejó de la palabra de Dios. Ellos hacen señales, ¿mediante qué? El espiritismo. Aquí está unido el espiritismo, catolicismo romano y el protestantismo apóstata, que van en contra de Dios para poder hacer la última batalla, ese último engaño. Incluso dice que hace señales del cielo y Satanás incluso aquí falsificará la venida de Jesús. Por eso Jesús nos advirtió en Mateo 24, cuando digan que Jesús ya vino, no lo creáis, dice, porque Satanás incluso falsificará. Entonces el último conflicto tiene que ver con una batalla espiritual. Así como Elías desafió al pueblo allá en el monte Carmelo, de allí viene, dice, el monte Meguido, Armagedón. Es un conflicto espiritual porque hay 2 grupos ya decididos en este último tiempo, aquellos que tienen la verdad y aquellos que tienen la victoria con Jesús. ¿Cuál es la última plaga entonces? La última plaga es la venida de Cristo. Mira, allí tú puedes leer el capítulo 16, cuando dice, versículo 17, el 7º ángel derramó su copa en el aire, salió una gran voz del cielo diciendo, hecho está. Hubo relámpagos, truenos, temblor, terremoto, que no hubo jamás. La naturaleza enloquece. La gente corre desesperada, no sabe qué cosa es lo que va a suceder. La última parte es cómo yo puedo librarme de todas esas plagas. Y aquí yo tengo una invitación para hacerte. Mira, el libro de Isaías, capítulo 33, versículo 16, Dios tiene una promesa para nosotros. Isaías, capítulo 33, versículo 16, dice, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Las plagas no caerán sobre los hijos de Dios. Salmo 91 dice, aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 121 dice, el sol no te quemará de día, no te fastidiará. Sabes, hay tantas promesas para aquellos que aman a Jesús. Y el llamado de Dios es, sal de Babilonia, sal de la confusión. Sabes que hoy hay más de 34,000 religiones en el mundo. Todas ellas dicen tener la verdad. ¿Cómo saber cuál es la verdad? Abre la Biblia. Quiero que sepas una cosa, la placa de una iglesia no salva, quien te salva es Cristo, pero por favor, quiero que entiendas que Cristo tiene un pueblo que levantó en esta tierra, que tiene como base la verdad, es un pueblo profético. Dios levantó, busca una iglesia no con miembros perfectos, que tenga la palabra de Dios como fundamento, como base de todas sus doctrinas. El pueblo que guarde los mandamientos de Dios, que no esté hablando en contra de la ley de Dios, porque la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Y tú sabes que las iglesias que se abren, la verdad es una tristeza. Hace un tiempo leí un anuncio, se vende iglesia con miembros. Eso es negocio. Gente que por allí está solamente adorando sentimientos, gente que solamente está contentando, está haciendo shows, no está predicando la Biblia. Y el llamado del Espíritu es sal de allí. ¿Sal de qué? Sal de la confusión. Iglesias que solamente están todo el día proclamando curación y milagros. ¿Dónde están esos milagros hoy que tanto se proclaman? ¿Por qué no están ahora haciendo esos milagros en los hospitales de gente que está muriendo con COVID-19? ¿Te das cuenta que no todo milagro viene de Dios? Y hay gente que está entretenida y más sorprendida por milagros que por conocer la palabra de Dios. Hay gente que proclama, solamente va a la iglesia para poder hablar don de lenguas. Querido, el don de lenguas en un libro de Hechos es la capacidad que Dios da
para poder hablar un idioma para predicar el evangelio, porque los discípulos hablaron en idiomas de la gente y la gente escuchó y entendió. Entonces la gente se va a un templo vacío y sale vacío. No hay palabras, solo hay show, solo hay milagros, solo hay don de lenguas. Yo no estoy hablando en contra de un don de lenguas. El don de lenguas existe. El don de lenguas es idiomas. Dios te da la capacidad para predicar el evangelio. Otras iglesias que todo el día están sacando demonio. ¿Cómo es que un demonio puede entrar donde está la presencia de Dios? ¿Cómo es que puede suceder esto? El protagonista de la iglesia no es Dios, es el demonio. Sale esa confusión. Otras iglesias que todo el día están pidiendo dinero. Tú das 100, Dios te va a dar 1000. Una cosa es ser fiel a Dios. La Biblia explica cómo ser fiel a Dios, que es reconocimiento, adoración a Dios. Otra cosa es ir a una iglesia solamente por querer enriquecerse. Voy a hacer un negocio con Dios. Voy a dar 1000, que Dios me dé 10,000. Y Dios está obligado. Esa teología de la prosperidad no es bíblica. Eso es Babilonia. Eso es la confusión. Sal del griterío, sal de la falsedad y empieza a abrir la Biblia. Empieza a investigar por tu propia cuenta el plan que Dios tiene para tu vida. Mira, las 7 plagas caerán sobre todos aquellos. No dice que caerán sobre aquellos que no caerá sobre aquellos que proclaman el nombre de Dios. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La Biblia dice que las plagas caerán sobre aquellos que no salieron de Babilonia. Por eso el llamado de Dios en Apocalipsis 18:4 es: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. Podemos orar. Querido Dios, gracias porque en este momento hay muchísimas personas conectadas, viendo esa transmisión. Tu Santo Espíritu ya vino trabajando en el corazón de ellos. Conoce sus luchas y dificultades, mas también el deseo que ellos tienen de poder servirte. Y en este momento hay varias personas tomando la decisión de renovar su compromiso contigo, de nacer de nuevo para el reino de los cielos, de decir: yo voy a salir de la oscuridad, de las tinieblas, de Babilonia espiritual, voy a salir de mi pecado, de mi vida, porque yo necesito una transformación en Jesús. Yo quiero estar preparado para los acontecimientos finales. Gracias porque las cosas que hoy están aconteciendo despiertan nuestro interés, pero gracias porque tu Santo Espíritu coloca tu palabra en nuestro corazón y nos invita a salir de la Babilonia espiritual. Y hoy queremos formar parte de tu pueblo. Bendice todas aquellas decisiones y cada pedido de oración también que llegó hoy en esta transmisión. Abrázanos con tus promesas. Queremos ser libres de esas plagas porque estamos refugiados en Jesús, porque tú eres nuestro Salvador. Danos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Abro mis brazos aquí para decirte gracias por acompañarnos y un grande, grande abrazo para ti. Siéntete abrazado por Cristo. Siéntete abrazado por cada promesa de Dios. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Yo quiero hablar de algo tan simple que es fundamental para alcanzar la salvación. La salvación comienza con creer. Un día un carcelero le dice a Pablo: ¿qué haré para ser salvo? Pablo le dice: cree. Entonces, pastor, ya estoy salvo porque yo creo. Marta creía en Dios y Jesús le insiste: cree. Entonces, ¿cómo poder entender las palabras de Jesús que le diga a un creyente que crea? Quiere decir que nosotros no hemos entendido qué significa creer. Jesús está hablando con un creyente, con alguien que creía en Dios, que creía en la resurrección, que creía en Jesús. Y le insiste: tú tienes que creer. Y mira, en toda la Biblia nos cuenta los hechos más asombrosos de Dios con una finalidad: que tú y yo podamos creer. La Biblia nos invita a creer. ¿Y qué cosa es creer? Y para eso se resume en una palabra tan importante que tiene tanto poder, la palabra fe. Fe es creer. La Biblia dice: el justo por fe vivirá. La experiencia del justo es una experiencia de fe. Hebreos 11:6 dice:
sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. ¿Qué cosa es imposible? No hay medio, no hay modo. Si tú no tienes fe, no puedes agradar a Dios. ¿Qué cosa es fe? Hay lindos conceptos de fe. Fe, según Hebreos 11, es creer en lo que no se ve. Otro concepto lindo de fe es la respuesta humana ante la iniciativa divina. Dios te ofrece su gracia y el hecho de que tú recibas esa gracia se llama fe. Mas, ¿qué cosa es fe? Si la Biblia hace un énfasis tan especial en creer, en tener fe, entonces nosotros tenemos que aprender a creer. Y el versículo 40, Jesús le dice a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Queridos, el mundo nos ha enseñado la siguiente frase: ver para creer. La Biblia nos enseña creer para ver. No necesitas ver para creer, necesitas creer para ver. Y eso es fe. Ahora, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos de fe? Hay algunos que toman el texto de Jesús cuando dice: si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, dicen a este monte, levántese, se levante, o traspásate al mar, se traspasará, porque para aquel que tiene fe, todo le es posible. ¿Ustedes creen esa promesa? Amén. Levante la mano aquel que cree. Muy bien. ¿Y qué significa todo? Todo es todo, ¿verdad? No hay nada que excluya. Y hay algunos que toman ese texto y lo colocan en un contexto diferente. Y aquí voy a tocar en un tema muy delicado. Quiero que presten atención. ¿Está bien? Présteme toda la atención aquí. Escúchame allí con atención. Lo que voy a decir ahora es tan importante. Hay muchos que creen que la fe es un recurso para obligar a Dios a hacer lo que yo quiero. Es por eso que algunos incluso comercializan la fe. Ustedes ya escucharon un sermón así: tú quieres un milagro en tu vida, yo te vendo a ti agua bendita, agua con oración. Tomas esta agua y lo tomas con fe y el milagro llegará. ¿Escucharon predicaciones así? Tú ya escuchaste predicaciones así: quiero saber cuál es el tamaño de tu fe, dime cuál es el tamaño de tu ofrenda. Tú tienes que dar más, porque mientras más das, entonces tienes que tener más fe y milagros van a suceder. ¿Hasta dónde llega el ser humano a usar la fe como un recurso caprichoso? En otras palabras: Señor, mírame, yo creo en ti y tú vas a hacer todos mis gustos. Hay algunos que piensan que eso es la fe. Ustedes ya vieron, por ejemplo, personas ir a Jesús así: Señor, mírame, yo estoy enfermo. Señor, estoy enfermo y quiero que me sanes ya, ahora. Es decir, tú mismo colocas la manera como Dios quiere que lo haga. Entonces, cuando tú te levantas y sigues enfermo, te decepcionas. ¿Cuántos de ustedes han orado y Dios no les ha respondido como ustedes han querido? Wow, no soy el único, ¿verdad? Hay varios que compartimos la misma tristeza, ¿verdad? Y vamos a Dios y decimos: Señor, yo quiero esto urgente. Hay una persona que hace medio año me dice: pastor, yo creo que usted no tiene fe, me dice. ¿Y por qué? Le digo: pastor, yo le he pedido que usted ore para que Dios me dé un empleo. Le digo: ¿y qué está haciendo para tener ese empleo? Yo estoy esperando. ¿Y qué horas va a llegar? Nosotros pensamos que la fe obliga a que Dios cumpla mis caprichos. Y tú vas a ver cristianos frustrados
porque piensan que la fe es un recurso para hacer que Dios haga lo que yo quiero. Te voy a contar una ilustración aquí. ¿Tú te imaginas qué sucedería si Dios te diera todo lo que tú quieres? Hay cosas que nosotros creemos que es lo mejor para nuestra vida, porque vemos solamente nuestro presente, no vemos el futuro. Y hay cosas que Dios no nos va a dar ahora, porque sabe que no es el momento y nos va a dar después. Hay otras cosas que Dios va a decir, no, yo no te voy a dar, porque lo que tú crees que te hace bien, en sí no te hace bien, te hace mal. Hay una historia que a mí me gusta contar. Una vez dice que dos hermanitos estaban allá jugando en el cuarto, ¿no? Un varoncito y una nenita, una niñita. Y de pronto la niñita empieza a llorar y la mamá está en la cocina, no ve lo que está sucediendo y le pregunta al hermanito que era mayor. Le dice, ¿por qué llora tu hermana? Le dice. Bueno, le dice, porque no le doy lo que ella quiere. Y la mamá, como no sabía lo que la niñita quería, le dice, mira, para que deje de llorar, dale lo que ella quiere. Y no pasó un minuto y la niña empezó a llorar más fuerte. Y entonces la mamá le dice, ¿y qué sucedió ahora? Pues yo le di lo que ella quería. Y recién la mamá pregunta y dice, ¿y qué cosa quería? Quería agarrar una abeja. Y la abeja la agarró y le picó. Imagínate, nosotros a veces vamos a Dios y le decimos, yo quiero así, a mi modo. Yo quiero que me sanes ahora, yo quiero un empleo ahora, yo quiero el milagro ahora, pero el milagro no va a ser como tú quieres, va a ser como yo quiero. Entonces se levantan y no sucede el milagro y dice, Dios no me escucha, Dios no me escucha, Dios no me escucha. No es que Dios no te escucha. Es más, cuando tú oras ni siquiera estás informando a Dios, porque Dios sabe cuál es tu necesidad. La oración es para depender de Dios. La oración es para aceptar la voluntad de Dios. La oración no es para obligar a Dios a cumplir nuestros caprichos. La oración es para prepararnos para recibir las bendiciones de Dios en el momento que Él quiere darnos. La oración es para colocar paz en el tiempo de espera. La oración nos enseña a recibir las bendiciones de Dios y la oración nos ayuda a aceptar los nos de Dios. Por eso no te frustres cuando tú vas a Dios y dices, Señor, yo quiero esto ahora, Señor, tiene que ser ahora y ahora. ¿Tú has visto a un niñito cuando va al mercado y quiere un juguete? Así somos con Dios, ¿verdad? Yo quiero esto ahora, y cuando no le das empieza a revolcar allí en el mercado y a hacer todo su show. Y si el padre es firme, le dice no. Y se acabó. A veces nosotros hacemos ese tipo de cosas, ¿verdad? Oh, Señor, tú no me escuchas, ahora me voy, ahora no quiero saber nada, ahora. Y Dios te mira y dice, hijo, yo te iba a dar mejor de lo que estabas pidiendo. O lo que tú me estabas pidiendo ahora no era el momento. O el no mío es una muestra de que te amo. Porque si te diera todo lo que tú me pides, ¿cómo sabes que la bendición que estás pidiendo se va a tornar en maldición? Dios puede tornar los mayores fracasos de nuestra vida en las más grandes victorias. Eso es lo que Dios puede hacer. Ahora, fe no es decir a Dios que haga lo que yo quiero, es aceptar lo que Él quiere para mi vida. Pastor, entonces, ¿cómo se entiende el texto? Cuando ustedes piden con fe, pidan todo lo que quieran. Ahora te explico. Cuando Jesús dice, pidan todo lo que quieran, cuando piden con fe, significa, primero, para tener fe hay que convivir con Dios. Fe no es decir, yo creo, Señor, yo creo en ti, entonces dame el carro del año, dame la casa del año, dame el empleo, dame la novia que quiero, dame el trabajo que quiero. No, fe es el resultado de la relación con Dios, de la confianza, de la comunión que tengas con Dios. Entonces Jesús dice, si tú caminas conmigo, confías en mí. Y si confías en mí,
todo lo que pides te doy, pero no todo lo que pides te voy a dar como tú quieres, sino que como tanto confías en mí, todo lo que recibas lo vas a aceptar. Todo. Porque vas a saber que viene de mí. Y ese todo de Dios significa que mientras más caminamos con Dios, nuestros pedidos cambian. Antes solamente pedías cosas materiales. Yo me sorprendo que hay tanta gente que incluso va a Dios a decirle: Señor, mata a fulano de tal que odio. Hay gente así. Hay gente que usa a Dios como cobrador. Señor, fulano de tal me debe, cóbrale por favor, ¿verdad? Y los seres humanos hemos aprendido a pedir. Entonces cuando nos levantamos, Dios no responde y dice: no, Dios no me escucha, Dios no me escucha. No es que Dios no te escuche. Cuando Jesús dice: todo lo que pidieres será dado, quiere decir que cuando caminas con Dios, hasta tus pedidos cambian, porque tus pedidos se tornan más espirituales que materiales. Si quieres ver la gloria de Dios, tienes que creer. Tienes que tener fe. Y fe es algo que te mueve a la acción. Fe no se limita solo a creer, a tener un conocimiento, decir Dios existe. No. Santiago 2:19 dice así: el diablo también cree. Ahora yo te voy a decir una cosa. Hace tiempo yo leí una frase que me estremeció y decía: el ateísmo es tan extraño en la existencia humana que ni siquiera el diablo ha llegado a ese nivel. Porque el diablo es creyente. Santiago 2:19 dice que el diablo cree y tiembla. Hay muchos cristianos que ni creen ni tiemblan, es decir, ni el diablo llegó a ese nivel. Pero allí dice: no se arrepiente. Es igual que muchos, ¿verdad? Creen en Dios, pero no se arrepienten. ¿Qué tipo de fe es esa? ¿Qué cosa es fe, queridos? Si es tan importante la fe para ver la gloria de Dios, tú tienes que comprender que fe tiene que ver con dos palabras importantes. Primera palabra, fe es confiar. A ver, repitan, ¿qué cosa es fe? Una vez más, ¿qué cosa es fe? Segunda palabra, fe es obedecer. ¿Qué cosa es fe? El padre de la fe fue Abraham. Abraham creyó, confió y obedeció. Fe no solamente es decir yo sé que Dios existe, hasta el diablo cree así. Fe te lleva a una entrega. Y ojo con lo que voy a decir ahora. Los seres humanos somos tan extraños y curiosos. ¿Sabes por qué? Porque confiamos en quien no debemos y desconfiamos en quien debemos confiar. Te voy a hacer un ejemplo. Una mujer cree en un hombre que lo maltrata y sigue viviendo con ese hombre porque cree en la palabra de su marido que le dice: esta es la última vez. ¿Por qué sigue viviendo con él? Porque cree en su palabra. Una esposa cree y sigue viviendo con su marido después que le falló más de 10 veces porque el marido vino y le dijo: nunca más te seré infiel. Y ella sigue creyendo, por eso sigue junta. Así somos los seres humanos. El ser humano cree cuando va al médico que la medicina que le da le va a hacer bien y lo toma y le obedece exactamente como dice la receta, porque cree en el médico, no está preguntando si le da veneno. Cree. El ser humano cree
Cuando sube a un avión, nunca ve el rostro del piloto, no sabe quién está dirigiendo, no sabe ni siquiera si el piloto está durmiendo, está despierto. Pero el ser humano cree en alguien que no ve. Pero cuando se trata de Dios, no cree. No cree. Así somos los humanos, ¿verdad? Creemos en el médico, creemos en el piloto, creemos en aquel que nos hace daño. Creemos. Ahora viene Jesús, que es fiel, tu Salvador, tu Dios, tu amigo. Viene con una promesa y dice: hijo, yo te llamo, no temas, yo estoy contigo. Y Dios está llamando a ti desde hace tiempo y dice: por favor, hijo, yo te estoy llamando, ven, ven. ¿Y tú qué cosa dices? No, ¿por qué? Tengo miedo. ¿Y por qué tienes miedo? ¿Acaso no crees que Dios dice: no temas porque yo estoy contigo? Ah, no, ¿por qué no crees? Así somos los seres humanos. Estoy acordándome de una historia. Ustedes lo han escuchado muchas veces. De un malabarista que en una cuerda cruzaba de un extremo a otro un tremendo abismo en solamente una cuerda. Y aquí de este lado había un grupo de personas que cuando veía este malabarista, algunos de curiosos, ¿verdad? A ver qué hora se cae, qué hora se cae. Y este comenzó allí en la cuerda a sostenerse, tenía tanto equilibrio que empezó a paso avanzar, paso a paso avanzar. Y toda la gente cada vez se le paraba la respiración, o ya entrecortada la respiración, porque no sabía si iba a llegar, hasta que dio el pie, puso el pie en el suelo firme y toda la gente empezó a aplaudir. Y había otro grupo de gente esperando al otro lado diciendo: wow, qué impresionante. Entonces el malabarista se acercó a uno y le dice: ¿tú crees que yo puedo volver nuevamente en la cuerda hacia el otro lado? ¿Qué cosa creen que le respondió? Claro, yo sí creo, porque yo ya te vi cruzar de nuevo, lo haces con más experiencia. Yo sí creo. Y le dice: ¿tú realmente crees que yo puedo volver? Le dice: sí creo. Entonces le dice: si tú crees, súbete a mi hombro y vamos juntos. Ah, no, le dijo, ahí sí no me voy. Yo creo que tú puedes cruzar, pero subirme en tu hombro, eso no. Así sucede nuestra fe con Dios, ¿o no? Tú dices: yo creo en Dios, amén, aleluya, Dios existe, creo. Y Jesús te dice: ¿tú crees en mí? Y tú dices: sí, Señor, yo creo. Entonces Jesús dice: si tú crees, súbete en mi hombro. Súbete. ¿Y cuál es la respuesta que hace el ser humano? Ah, no, Señor, subir a tu hombro no. Fe, confiar, obedecer. La fe te mueve a la acción. La fe hace las cosas posibles porque tú confías en Dios. Fe es confiar en la voluntad de Dios. Fe es obedecer. Fe es saber que Dios nunca te va a traicionar, nunca te va a fallar. ¿Y qué sucede cuando tú tienes fe? La fe te lleva a una entrega completa a Dios. Por eso, tú no me digas que tienes fe si no te has entregado a Dios. Porque ¿cuál es la demostración de fe? Fíjate una cosa. ¿Por qué una pareja de novios se casa? ¿Tú ya escuchaste a alguien decir: yo me caso para ser feliz o para ser infeliz? Nadie se casa para eso. Cuando una pareja se conoce, empiezan allí a conocer sus gustos, empiezan a ver sus semejanzas, sus diferencias, empiezan allí a noviar, a salir, empiezan a conocerse, y llega un momento en que dicen: mira, yo confío en ti, y porque confío en ti, yo decido vivir contigo. Vamos a vivir juntos, ¿verdad? Nadie va a convivir con alguien que desconfía. En otras palabras, ¿qué cosa estás diciendo a ese joven o a esa señorita? Yo tengo fe en ti. Yo creo en ti. Y porque yo creo en ti, yo decido vivir contigo. Lo mismo sucede con Dios. Tú empiezas a conocer a Dios mediante la Biblia. Y cuando conoces a Dios, llega un momento en que tú dices: Señor,
te conozco que yo quiero vivir contigo. Y Jesús viene y dice, está bien, quiero vivir contigo, vamos a casarnos. Y ese matrimonio, ¿cómo se llama? Bautismo. Y cuando te bautizas, tú empiezas a declarar públicamente para todos de que tú confías, de que tú crees y que tú decides entregar tu vida a Jesús. Y que tú decides vivir con Él porque confías en sus promesas. Pero si tú tienes miedo de ir a la presencia de Dios, tienes miedo de entregar la vida a Dios, tú estás diciendo, no creo. Porque aquel que cree, se entrega. Aquel que cree, se rinde. Aquel que cree, toma el remedio. Aquel que cree, sube al avión. Aquel que cree, está dispuesto a colocar su vida porque cree. Ahora te pregunto, ¿tú crees en Dios? Levante la mano a aquellos que creen. Amén. Ahora te hago la segunda pregunta. ¿Crees a tal punto de colocar tu vida en Dios? Levante la mano. ¡Qué lindo! Entonces hago la pregunta, ¿quién se sube en el hombro entonces? Tú no puedes decir yo creo en Dios a la distancia. Dios dice, tú crees. Yo ya visité tanta gente que estudia la Biblia, sabe de la oración, sabe de la iglesia, sabe quién es un cristiano. Yo les voy a decir algo con tanto cariño, queridos. Ser cristiano es la mayor elección que puedes tener en la vida. Te voy a decir por qué. Ser cristiano representa tener calidad de vida. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, Dios eleva el patrón moral, físico, mental y espiritual del ser humano. Dios nunca te llama para el fracaso. Dios te llama para ser el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor ser humano. Dios no te llama para el fracaso, Dios te llama para la victoria. Dios te llama para el cielo. Y cuando el ser humano desprecia la invitación de Dios, tú pierdes. Porque Dios sigue siendo Dios. Tú no le quitas poder a Dios cuando dices yo no acepto a Dios. Pero quien pierdes eres tú. Pierdes la vida, pierdes la paz, pierdes la esperanza, pierdes calidad de vida. Un cristiano, ¿sabes por qué puede vivir mejor? Porque tiene principios de salud. Un cristiano, ¿sabes por qué tiene mejores relaciones? Porque tiene principios morales. Un cristiano, ¿sabes por qué puede dormir bien? Porque tiene paz. Un cristiano, ¿sabes por qué no se desespera ante los problemas? Porque tiene esperanza. Un cristiano, ¿sabes por qué no se hunde por más que haya tormentas en la vida? Porque hay un Dios que lo sostiene. Entonces te pregunto, si hay tantas ventajas de ser cristiano, ¿por qué la gente no quiere ser cristiana? Porque no cree en lo que Dios puede hacer. Cuando yo estaba comenzando a hacer mis prácticas como misionero allá en la ciudad de Lima, yo conocí a un profesor, un catedrático de una de las universidades más prestigiosas de la capital. Y un día yo me acerqué para él a preguntarle, decirle, ¿cómo es que tú así empezaste a frecuentar la iglesia, a conocer de Dios o aceptar a Dios? Y él me dio una respuesta media complicada de entender. Me dice, pastor, yo nunca creí en Dios. No, está bien, eso fue tu pasado, yo sé que ahora crees en Dios, porque ahora es incluso líder de iglesia. Sí, dice, pero usted no sabe mi historia. Yo maldije a Dios porque me quitó a mi madre cuando yo tenía 8, 9 años de edad. Y yo crecí odiando a Dios. Y yo me puse aquí en mi mente, durante toda mi vida, yo voy a estudiar la docencia solamente para colocar en la mente de todos los alumnos que la mayor ignorancia es creer en un Dios que no existe. Y yo crecí odiando literalmente. Si yo negaba la existencia de Dios,
no era porque yo no descubrí en un laboratorio diciendo que Dios no existe. No, yo crecí odiando la existencia de Dios porque ese Dios me hizo daño. ¿Cómo es posible que no haya hecho nada para que yo pueda vivir sin madre? Usted no sabe cuánto sufrí. 10, 12, 14, 15 años, empecé cada vez a colocar argumentos y argumentos de que Dios no existe. Empecé a investigar en la ciencia, empecé a investigar en la biología, en todas las ciencias. Y un día me convertí en profesor. Entonces, cuando yo me convertí profesor, mi primera clase para todos mis alumnos siempre era: no quiero un creyente en este salón. Y si yo sabía que había un creyente, yo intentaba hacer la vida imposible de ese creyente. Es más, si yo podía jalarlo en todos los cursos y permitir que nunca se graduara, yo lo haría, porque yo odiaba no solamente a Dios, sino a todo aquel que creía en Dios. Pero un día, yo estaba en mi salón de clases. Y mientras yo estaba allí con la tiza en la pizarra, colocando algunos conceptos básicos, escuché un sonido en las ventanas y vi que la pizarra empezó a temblar. Y temblaba, y temblaba, y temblaba. Y vi que todos los alumnos empezaron a correr. Yo, autosuficiente, y dije: yo no tengo miedo a nada. Yo le dije a mis alumnos que se calmaran. Y yo pensé que esto pasaría rápido, más empecé de que la pared donde estaba la pizarra empezó a rajarse y yo empecé a desesperarme. Y nunca vi a la muerte tan cerca de mí. Miré por la ventana y vi que el edificio que estaba al otro lado empezaba a desmoronarse. Y todos empezaron a gritar. Y yo vi que el católico empezaba a persinarse, el evangélico empezaba a orar, el adventista empezaba a clamar, y todos empezaban a hacer grupos y se abrazaban y decían: Señor, Señor. Y yo no sabía qué hacer. Todos corrían a su Dios y yo no tenía dónde correr. ¿A quién corro? Y yo pensaba que el edificio iba a caer sobre mí. Y yo me imaginé toda la tragedia que puede venir. Y me imaginé muerto y mi familia. Y dije: ¿y ahora dónde voy? Y todo el mundo se abrazaba, oraba. ¿Y yo qué voy a orar? Yo no creía en Dios. Y cuando vi que aquellos ladrillos empezaron a caer, mientras todos estaban haciendo grupos de oración, y yo no quería perder mi arrogancia ni mi orgullo, yo salí, me encerré en un baño. Y cuando pensé de que nadie me veía, yo me arrodillé. Y yo oré por primera vez después de los 8 años de edad. Y yo le dije así: Señor, hoy descubrí que mi incredulidad no me favorece en los momentos de dolor. Todo el mundo sabe a quién correr cuando llega la tragedia. Pero yo, ¿a dónde voy a correr si no te tengo? ¿A dónde? Aquel terremoto dejó tantas víctimas. Gracias a Dios yo salí vivo. Y a partir de ese día, yendo para casa, en mi cabeza estaba la imagen, todos orando. Pastor, no sabe la desesperación, todos orando, todos corriendo, y yo no sabía a dónde correr. Porque así es la vida sin Dios. Tú puedes decir que tienes todo, tú puedes decir que nada te falta en la vida, tú puedes decir de que todo está bien, mientras tengas dinero, mientras tengas salud, mientras tengas familia, mientras tengas 2 brazos y 2 piernas para caminar. Pero espera que llegue la desgracia en tu vida. Espera que la muerte esté frente a ti. Espera que llegue un momento donde todos saben a dónde correr y tú no tienes dónde correr, porque el dinero no te salva, el poder no te salva, la fama no te salva, la riqueza no te salva. ¿A dónde vas a correr? ¿A dónde vas a ir? Queridos, fe nos abre las puertas del cielo. La fe
Hace que podamos extender nuestra mano para decir: Señor, ayúdame. Y en tus momentos de mayor dolor, la mano de Dios se extiende para decir: yo estoy contigo. Dios nunca te prometió cumplir todos tus caprichos, pero sí te dijo: si crees, siempre, siempre, siempre verás mi gloria. Porque mi presencia estará constantemente contigo. Siempre verás mi gloria. ¿Acaso no te he dicho que si crees puedes ver la gloria de Dios? ¿Qué cosa quieres ver en la vida? ¿Un milagro? El mayor milagro se recibe por fe. El mayor milagro es tener paz en medio del dolor, fortaleza en medio de las cargas. El mayor milagro es despertar un día y aunque veas que el día está gris, para ti está soleado, porque Dios cambia tu visión. Un milagro es saber que estás frente a la muerte y no le tienes miedo, porque sabes que Dios te acompaña. Un milagro es que aunque tú no veas un empleo, Dios te sostiene. Un milagro es que aunque tú estés ahora en un hospital desahuciado, no tengas miedo a morir, porque si crees verás la gloria de Dios. Un milagro es juntar tu corazón despedazado y unirlo. Un milagro es restaurar tu familia destruida. Un milagro es tener paz en medio de tanto conflicto. Un milagro es saber que un día estabas perdido, mas ahora eres salvo por Jesús. Mas tienes que creer. Cree. Tu incredulidad solo te lleva al vacío. Tu orgullo solo te lleva al abismo. Tu incredulidad solamente cierra las puertas del cielo. Mas si tú extiendes tu mano para decir: yo creo, Dios extenderá su gracia para decirte: yo puedo. Donde tú estás, levántate en el nombre del Señor, aunque yo no te vea, y dile a Jesús: yo creo, yo creo, yo creo.